Buenos días con todos. En esta es la última clase. Vamos a terminar el tema que estábamos viendo el día de ayer. El examen está programado para el lunes. Ahí dice de 10 a 12, que es la hora de clase, ¿no? El examen dura igual que el examen pasado, 35 minutos. Va a comenzar 10:30 y va a ser por Moodle. En estos días les envío un resumen de sus notas para que verifiquen. En caso de que haya un error de mi parte, puedan hacer el reclamo correspondiente. Bien, vamos a continuar. Si hubiera alguna pregunta, la pueden hacer. Bien, estábamos viendo lo que algunos autores han llamado el proceso de cholificación. Otros los han llamado el proceso, una modernidad inconclusa. Otros los han llamado la otra modernidad. Otros lo han llamado la revolución de la informalidad, ¿no? Todas esas etiquetas tratan de explicar los cambios que han ocurrido en el Perú desde la década de 1940, 50 del siglo pasado hasta la actualidad. Ayer traté de explicar, y voy a repetir por si acaso no haya quedado claro, todos los estudios que se han hecho sobre el Perú hasta mediados del siglo XX, todos coinciden en que el Perú era un país básicamente tradicional, aunque con elementos de modernidad, que justamente todos los autores que he mencionado lo reconocen, y que el grupo que tenía el poder era un pequeño grupo, y a eso se le llama oligarquía. La oligarquía se llama oligarquía cuando los que gobiernan son unos pocos. Se llama monarquía cuando el que gobierna es una sola persona. Se llama democracia cuando los que gobiernan, se supone, por lo menos en teoría, es la mayoría, o muchos. Esta clasificación es de Aristóteles, hace muchos años. Entonces, la oligarquía basaba su poder en ser era dueño de la propiedad de la tierra. Y tenía relaciones feudales. ¿Qué significa relaciones feudales? Que las personas no eran libres, ¿no? Estaban obligados a trabajar, no como esclavos, tampoco como trabajadores libres, en la hacienda del hacendado, del señor. En Europa se llamó feudo, en América se llamó hacienda. En otras partes de América tuvieron otros nombres, pero en el Perú se llamó hacienda. Las haciendas podían ser tradicionales, las que estoy mencionando, o podían ser modernas. Por ejemplo, las haciendas azucareras eran modernas, no solo por la tecnología, sino por la composición de la fuerza de trabajo. Es decir, los que trabajaban eran personas libres. Por lo menos no tenían obligación de hacer servicios personales. También eso se conoce como el problema del indio. En los escritos de los intelectuales hasta mediados del siglo XX, ¿no?, se habla del problema del indio.
el problema central es el poder que tienen los señores feudales, los hacendados, ¿no?, sobre los indios. En la costa casi no se dan esas situaciones, se dan básicamente en la sierra, y mucho más en la Sierra Sur que en la Sierra Central y Sierra Norte. Pero eso se acaba, o comienza a desmoronarse, ¿no?, cuando en algunos lugares los campesinos toman las tierras, toman las haciendas, ¿no? Hay varios casos en los años 50, 60 del siglo pasado, donde se dan las tomas de tierras. Es decir, los campesinos expulsaban al patrón, al hacendado, y se repartían la tierra. Por esa razón, la mayoría de los grupos políticos que aparecen en los años 50, aunque el APRA aparece en los años 20, todos ellos planteaban la necesidad de una reforma agraria, ¿no? O sea, el Perú no podía modernizarse mientras hubiera este tipo de situación. Todo eso cambió sin que nadie se lo propusiera, porque ni siquiera fue necesario tomar la tierra, simplemente, ¿no?, como no vivían encerrados, y si vivían encerrados, podían escapar, ¿no? Se abren carreteras, hay algunas líneas férreas, el tren Lima-Huancayo, por ejemplo, y los camiones, como dije el día de ayer, que traían los comestibles para Lima. Entonces venían en camiones, venían a pie, venían en el tren. Todavía no habían las líneas de transporte de ómnibus que aparecen en los fines de los años 50, principios de los años 60. O sea, los ómnibus interprovinciales. Entonces, cuando la gente del campo, primero los jóvenes, se fue un cambio que hicieron los jóvenes, ¿no? Se vinieron principalmente a Lima. Todo cambió, ¿no?, porque no había forma de hacerlos regresar. Y como dije, en los años 40, 50, en Lima había trabajo en algunas fábricas. Y vivían en quintas, en callejones, en lugares pobres. Pagaban un alquiler barato, pero esa opción se terminó cuando el terremoto de 1940 justamente afecta a las viviendas más precarias. Entonces ahí comienzan las invasiones en los cerros. Las invasiones también fueron vistos con desconfianza, ¿no? Creyeron que eran comunistas los que hacían esas tomas de tierras, ya no eran haciendas, sino los cerros, las pampas, y creían que eran comunistas. Sí eran apristas, por ejemplo, en el Cono Norte, que yo he estudiado, como les he dicho, todas las barriadas, todos los asentamientos que están desde la Universidad de Ingeniería, hasta el fin de la autopista, hasta el kilómetro 22, ¿no? Fueron hechas, muchas de esas invasiones fueron hechas por el APRA o por dirigentes apristas. Incluso al final del paradero del Metropolitano, que está enfrente a Tahuantinsuyo, que es una parte del departamento de la Municipalidad de Independencia, hay una curva que de ahí era la carretera Canta, sigue siendo la carretera Canta, y ahí comienza Comas. Ahí en esa curva había una fábrica de cal. Se vendían cal, producían cal. Y ese lugar, por ejemplo, no estaba invadido. Lo que pasa es que estaba rodeado de barriadas, ¿no? Se supone que los que vivían en barriadas eran gente pobre. Digo se supone porque no todos los que
los que invadieron fueron pobres. Aparece, por ejemplo, un nuevo personaje, ¿no? ¿Cómo se llama? Habían gente especializada, profesionales de estas invasiones. Cobraban cupos. El diario de la prensa también se conoce que habían ahí, porque el diario de la prensa va a promover una invasión en la parte sur, ¿no? Para hacerle la competencia a Odría. Ayer dije que con Odría comienzan las invasiones promocionadas por el gobierno, por el Estado, con el fin de conseguir apoyo político. Entonces, para jugar con sus mismas cartas, Pedro Beltrán, uno de los hombres más ricos del Perú, dueño del diario La Prensa, ¿no? A través de su periódico, promueve una invasión. Esa invasión se produce la noche del 24 de diciembre de 1955. O sea, el día de Navidad aparece las esteras. O sea, para hacer una invasión es fácil, se compra una estera y se tiene una bandera. Si tiene más plata, pues compra 4 esteras y armas un cuartito, 5 con el techo. Pero si no tienes plata, con una sola estera, te envuelves y ahí duermes, ¿no? Y pone su bandera. La policía va a desalojarlos, pero si las tierras son del Estado, no pone mucho empeño en desalojarlos. Al contrario, los policías que reprimían esos movimientos, ¿no? También se convirtieron muchos de ellos en invasores. Tenían la oportunidad de tener un lote. Esa invasión que acabo de decir, del 24 de diciembre, ¿no? Se va a llamar Ciudad de Dios, que está actualmente en el distrito de San Juan de Miraflores. Actualmente, la barriada más grande o el asentamiento humano más grande que tiene Lima, ¿no? Es San Juan del Lurigancho. Hace unos años, o sea, la barriada más grande era Comas. Ahora es San Juan del Lurigancho. En San Juan del Lurigancho viven cerca de 2 millones de personas. Se terminó de invadir el Cerro San Cristóbal, ustedes lo pueden ver. El Cerro San Cristóbal comenzó a ser invadido, he dicho el día de ayer, a partir de la década del 30, con el apoyo de Sánchez Cerro. Y la barriada más antigua está en Chorrillos, se llama Armatambo, es un cerro, ¿no? Si ustedes van a Agua Dulce, atraviesan un túnel para salir de Agua Dulce. En ese túnel está en un cerro, se atraviesa un cerro. Ese cerro se llama Armatambo. Y esa fue una invasión del año 1924. Se cree que es la barrera más antigua. El antropólogo Matos Mar escribió un libro que se llama Las barreras de Lima y él pone ese dato que en este momento estoy diciendo. Como he dicho, la cantidad de estudios sobre este tema es abundante. Es bastante grande. Para los militares, el problema era la sospecha que tenían de que eran dirigidos por comunistas o por apristas y que estaban rodeando Lima, ¿no? A partir de Odría se va dejando esa idea porque son los gobiernos los que promueven las invasiones con el fin y le hacen obras para conseguir votos para mantenerse en el poder. Todos los presidentes, excepto Belaúnde, en su primer y segundo gobierno, Belaúnde no apoya este tipo de invasiones. Belaúnde tiene otro plan. En su primer gobierno es en su segundo gobierno. Él sabía que el problema era la pobreza en la sierra
¿no? Y que esa gente es la que venía a las ciudades y que estaba saturando las ciudades. Entonces él plantea que esa gente, en lugar de venirse a la costa, a la ciudad de la costa, se vaya a la selva. Y para eso presenta un proyecto, ejecuta un proyecto que dura muchos años, ¿no? Que es la carretera marginal de la selva, que sería una carrera para una pista, una carretera paralela que atraviese toda, ¿no? Toda la selva, desde Madre de Dios hasta Amazonas. El objetivo era que la gente, y daba incentivos, ¿no? Les daba ayuda a aquellos que eh, como se vayan a la selva en lugar de venirse a la costa. Ese proyecto fue muy largo en el tiempo, pero no solucionó el problema. O sea, fueron pocas las familias que se fueron hacia la selva. ¿No? Hay una idea equivocada en la concepción de Belaúnde. Él creía que todas las tierras en la selva eran libres, pero las tierras ya tenían dueños. Además que las tierras de la selva no tienen el mismo nivel de fertilidad que las tierras de la costa, porque tienen mucha lluvia y eso afecta la fertilidad de la tierra. Sin embargo, se hicieron varios proyectos, ¿no? Y se le dio ayuda a muchas de estas personas que, en lugar de venir a la costa, se iban hacia la selva. ¿No? Para la mayoría de los pobladores, especialmente de la sierra, ¿no? La solución eran las ciudades, ¿no? Y como he dicho, había trabajo, por lo menos hasta principios, fines de 1950, principios de 1960. Incluso Manuel Prado, que pertenecía a la oligarquía, ¿sí? Que era uno de los dueños del Perú. Estoy usando el término dueño del Perú, así se llama el libro de Carlos Malpica, un ingeniero de la agraria, que escribió un famoso libro que se llama Los dueños del Perú. Y la familia, que era la oligarquía. La oligarquía, hay varios autores que han escrito sobre ese tema. La oligarquía tiene un símbolo, hasta ahora existe, un club que está en la Plaza San Martín. Si ustedes van a la Plaza San Martín, pasan por ahí y no se dan cuenta que ese es un lugar histórico, ¿no? Que aparece en muchos libros. A veces hay en la puerta un portero, ¿no? Con uniforme blanco y uno puede pensar que es una dependencia de la Marina. No, es un portero. Y si se fijan, tiene ventanas muy grandes, tiene una puerta de fierro grande y en las ventanas y en la puerta están dos letras, CN, significa Club Nacional. Ese club se funda en el siglo XIX y en ese club solamente son socios, ¿no? Las familias aristocráticas, porque no bastaba tener dinero para ser miembro del Club Nacional. Las familias tradicionales, por ejemplo, Donofrio, un italiano, que comienza vendiendo helados en una carretilla y después se convierte en un hombre rico, nunca fue miembro del Club Nacional. Banquero, Luis Banquero, Banchero se escribe, el rey de la pesca o de la harina de pescado, dueño de muchos barcos pesqueros en Chimbote. Chimbote crece por la inversión que se hace en harina de pescado. Banquero fue el que fundó el diario Correo y Ojo, y que fue asesinado en un incidente confuso en la época de Velasco. Aparentemente su jardinero lo mató. Sobre eso hay varios libros, hay películas sobre el caso Banquero.
banquero tampoco pertenecía al Club Nacional. Los nuevos ricos, que aparecen a fines del siglo XIX y principio del siglo XX, y que no pertenecen a la aristocracia, fundan otro club, que está en la Plaza de Armas, entre la Municipalidad de Lima, donde está una piedra que es el monumento Taurichusco. Ahí funciona el Club de la Unión. Ese club es de clase media y clase alta, pero no tiene los pergaminos que tiene el Club Nacional. Es para nuevos ricos. Y después han aparecido clubes campestres, etc. Entonces, Prado decía, no, también eh, promueve estas invasiones. En el Cono Norte, que yo lo he estudiado personalmente, he hecho encuestas, he hecho entrevistas, he caminado a pie, ¿no? Todas las invasiones que están para el lado del cerro. Al frente siempre aparecen urbanizaciones. Eso es otra historia más complicada, ¿no? En Comas, o sea, en lo que actualmente es el distrito de Comas, hay dos lugares, uno a la entrada de Comas, ¿no? Que se llama Vía, digamos, Vía Clorinda, y otro en el kilómetro 12, hay también una calle que se llama Vía Clorinda. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? La mujer de Prado, que era una hija de una familia minera, bueno, la segunda esposa, no conozco el nombre de la primera esposa, la segunda esposa de Prado, de Manuel Prado, eh, eh, lleva el nombre de esa esposa que se llama Clorinda Málaga de Prado. O sea, para estudiar la política en el Perú en los últimos 70 años, hay que conocer las barriadas. O sea, lo que se llama pueblos jóvenes, las invasiones, asentamientos humanos, etc. Hay un estudioso norteamericano, que se me ha ido ahorita el nombre, que tiene un libro que se llama Barriadas y Élites. O sea, todas las barriadas, o sea, todas las invasiones, ¿no? Generalmente se les pone los nombres de los que están en el poder, con la finalidad de que los ayuden a que les otorguen los lotes y que les hagan obras. Todo eso a cambio de votar por esas personas. Por ejemplo, acá en la avenida Tacna, pasando el puente, yendo hacia el Rima, cruza uno la avenida Francisco Pizarro y a la mano derecha hay una invasión que se hizo en la época de Fujimori. Esa invasión se llama Susana Iguchi. Susana Iguchi era la esposa de Fujimori. En Ventanilla, esa es otra historia más complicada todavía, porque cómo surge Ventanilla. Ventanilla surge como una opción, no sé, lo construye el gobierno de Prado, con el fin de que los invasores vayan a esa zona, ¿no? y que no saturaran el centro de Lima. Ahí se construyeron casas baratas, pero era muy lejos, pues, no había movilidad. Ahora sí hay movilidad, pero sigue siendo lejos. Entonces, alrededor de esa ciudadela que se construye en Ventanilla, han surgido una serie de barriadas, de asentamientos humanos. Ahí van a encontrar ustedes asentamientos humanos con el nombre de Keiko Fujimori, Sachi Fujimori, y todos los nombres de los hijos de Fujimori. Eso es lo que
sostiene la tesis del libro de un estudioso norteamericano. Se me dio ahorita el nombre, que lo tengo por acá, pero no importa. Lo que quiero expresar es la idea. Esto es lo que ayer estaba explicando. O sea, cholo significa un proceso de cambio cultural. Un proceso de acriollamiento. De el indígena se acriolla, pero no logra acriollarse totalmente, sino que su cultura la mezcla, como he mencionado acá. ¿Está? Este de acá. Este. ¿Eh? Acá. Sigue siendo tradicional y también es moderno. Ya no es tradicional, pero tampoco es moderno. ¿Mm? Y esto es lo postmoderno. Aunque de acá también es postmoderno, porque en la actualidad todos estos usan celular, que es una tecnología de este tipo de sociedad. Bien. Ayer estaba explicando esto y hoy día quiero terminar. Me queda poco tiempo. ¿Qué es un cholo? Es un migrante que busca acriollarse, o sea, adaptarse a la ciudad. ¿Mm? Los hijos de los migrantes son socializados en patrones contradictorios. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que en su casa lo crían a sus hijos con las costumbres de su pueblo. Pero a la vez estos chicos, cuando van al colegio, se encuentran con otro modelo cultural, el modelo criollo. La viveza criolla. Entonces, van conformando lo que muestro acá, un híbrido, una mezcla cultural. No tiene que ver, aunque en la práctica sí tiene que ver con las características raciales de las personas. Ya he dicho que pueden ser, su fenotipo puede ser de tipo andino, serrano, pero estos serranos pueden ser blancos. Bien. Acá en esto me estoy basando en el libro de Quijano, Aníbal Quijano. Una característica, estas son las características de algunas de las que yo he puesto acá, del grupo Cholo. Son arribistas. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿para qué vienen a Lima? Para mejorar su situación. ¿Mm? Lo que pasa es que la palabra arribista es un concepto sociológico, que ha sido trabajado por Calo Delgado. Calo Delgado fue el secretario privado de Ayala Torre. Era un antropólogo, profesor de San Marcos. Y en los años 50 y principio del 60 escribe un artículo que se llama Ejercicios sociológicos sobre el arribismo en el Perú. ¿Qué es eso? O sea, ahí se refiere básicamente a lo que ocurre en cualquier empresa. A diferencia de otros países donde tú asciendes por mérito y por año de servicio, en el Perú se busca sobonear, adular a los que tienen poder dentro de un ministerio o dentro de una empresa. Un sobón. ¿Para qué es sobón? Porque quiere ascender. Se le llamaba sobón, se le llamaba arribista. Todos nosotros somos arribistas, pero no tenemos estas características, ¿no? Como lo menciona, ¿no? Buscan progresar a través de sus redes familiares, que ayer expliqué, y por redes de compadrazgo y de paisanaje. Ayer expliqué todo esto. El libro de Susan Lobo escribe esto. A los
arribistas, ¿no? Dice el artículo de Calo Delgado, ¿no? Son sobones. Se le llama también chupamedias. O sea, son gente que están convencidos que los que tienen el poder, ¿no? Hay que adularlos, sobarlos, sobonearlos, perdón. Y entonces su comportamiento es de ese tipo. Ahora, lo que escribió hace muchos años Calo Delgado ha ido modificando. No recuerdo que esto lo explique la separata que les he dejado de jerarquías culturales. En las jerarquías culturales, ¿no? Y vienen varias preguntas, muchas preguntas de esa separata, se habla básicamente del cholo. Y se habla ahorita, vamos a ver, de esto, de los guachafos. Entonces, el arribismo es una característica del cholo. O sea, hacer un sobón para conseguir un mejor trato. En la actualidad hay muchos estudios sobre eso. Un estudio psicológico hecho en una fábrica distingue el comportamiento de los cholos, de los serranos que trabajan en esa empresa, con el comportamiento de los criollos. Los criollos sobonean, ¿no? Son haraganes, mientras que el provinciano es trabajador. Ayer expusieron sobre Gamarra. ¿Qué es Gamarra? Una construcción de los migrantes. Es lo que se llama la ética del trabajo. Hay un libro de una economista norteamericana sobre los empresarios de Gamarra, un libro antiguo, tiene más de 40 años ese libro, de una norteamericana que trabajó en la Universidad del Pacífico. El libro se llama Los otros empresarios. Sé, por ejemplo, que en la Facultad de Economía de la Universidad Pacífico, no sé si seguirá hasta ahora, ¿no? Enviaba a los alumnos de economía y de administración a Gamarra para que hicieran un trabajo. ¿En qué consistía el trabajo? En orientarlos a los empresarios de Gamarra para que sean eficientes, para que sean más eficientes. Y tenían que mostrar, ¿no?, su informe que servía para que puedan sacar el bachillerato. Lo digo porque conozco el hijo de una amiga, ¿no?, que hace muchos años estudió en la Universidad del Pacífico. Entonces salían gente de esas escuelas de administración y de economía para capacitar a los empresarios y hacerlos más eficientes. Como acabo de decir he dicho varias veces, ¿no?, son ambivalentes normativos, son solidarios. ¿Con quién? Con su gente. Y son individualistas. Tienen una doble cara. Ayer dije que para los limeños, los serranos eran sonsos, ingenuos, y eran así. Entonces, en los pueblos siempre se decía, en Lima te van a robar las medias sin sacarte los zapatos. Entonces venía día con el temor de que te van a asaltar, te van a hacer. Y eso que no estamos hablando de hace más de 50 años. En la actualidad te asaltan en cualquier sitio. Entonces, ya el provinciano venía prevenido, porque alguien le va a sacar la vuelta, alguien se va a aprovechar. ¿Por qué? Porque es sonso. Entonces tiene que avivarse.
Como dije ayer, le hacían el cuento de la lotería, le vendían la Plaza de Armas, le vendían la Plaza San Martín, le vendían el edificio, los edificios que había, que en ese tiempo ahora es el Poder Judicial, en ese tiempo era el Ministerio de Educación, el que está en el campo de Marte, todo se lo vendían. Yo sospecho que hay mucha exageración, pero es real. ¿Mm? A ver, un ejemplo, para que se entienda eso. O sea, algún compañero de ustedes puede ser de la sierra y lo invita a pasar las vacaciones en su tierra. Y entonces cuando va pues en su tierra, a la casa de su familia, pues le matan la gallina para darle la mejor comida. ¿Mm? Pero cuando está solo y no lleva a nadie, no matan esa gallina. O sea, o son generosos y a la vez son egoístas. Algunos solamente han visto que son generosos o que son sonsos y otros han visto que son egoístas. O sea, no confíes del serrano. Ese es fruto del racismo. ¿Cómo forman su identidad? Esto es lo que está en las separatas jerarquías culturales. ¿Qué significa guachafo? Sobre eso hay regulares cosas. Últimamente ya no ponía yo esa separata porque pensé que ya no existía la guachafería, pero el libro que se ha publicado y el que yo les he dado de jerarquías culturales muestra que sí, ¿no? Ya no se usa la palabra guachafo, pero la palabra guachafo era muy usada hace algunas décadas. Igual, o sea, tú vas a cualquier otro lugar, ¿no? Y estás desubicado. Acá miren, los que venían eran serranos, que prácticamente estaban en la Edad Media. Entonces no sabían cómo comportarse. Imitan a los limeños. ¿Mm? Esto tiene que ver con la música chicha que vamos a ver ahorita y que ustedes han visto en los videos. Si han visto los videos es más fácil que puedan aprobar. Si no han visto es porque quieren, les gusta el curso y quieren repetir. Su vestimenta, no saben combinar colores, es como el uniforme de los chapis, estridente, de muchos colores, no saben combinar, tienen mal gusto. Guachafo es mal gusto. Aparentemente es una palabra de origen colombiano, que aparece probablemente en los años 30. Marta Hildebrand ha escrito sobre el tema, y ahí lo menciona en la separata que he dejado. Básicamente es la vestimenta, el mal gusto, no saben combinar colores. Podríamos llamar guachafas a las chicas que usan los pantalones rotos, pero van a argumentar que no, eso es estar a la moda. Sí, es estar a la moda. O sea, la palabra guachafo ha perdido fuerza. O sea, antes para atacar a una persona, especialmente si no era de Lima, ¿no? Y se quería criticar el mal gusto, eso se le llama guachafo. ¿Mm? O sea, no te iguales, tú eres un serrano. Y lo que te estaba diciendo es un mal gusto. O sea, más o menos el sinónimo es mal gusto. Guachafo es mal gusto. No es una palabra peruana. Lo más probable es que sea una palabra colombiana. Había unas chicas que buscaban marido y se iban a todas las fiestas para buscar marido. Y a esas se les llamó las guachafas, que es una palabra colombiana. Y de ahí se va difundiendo lo que llaman varios autores
la guachafería, que sirve como un mecanismo de contención. O sea, no te quieras igualar a mí, tú eres un guachafo. ¿Mm? También les he dado una paginita de un libro que se llama sobre el achoramiento. ¿Qué es un achorado? O sea, si tú vives en un ambiente de una barriada o en el colegio, yo lo he visto muchas veces, en los colegios, eres onzo, te agarran de punto. Entonces tienes que ser agresivo para que no te agarren de punto. ¿Mm? Cuando digo agresivo, no solamente estoy hablando de la fuerza, sino la agresividad verbal. Se habla, la mayoría de los jóvenes hablan de 10 palabras, 9 son lisuras. Volverse agresivo, incluso usar chaveta, bueno, ahora no se usa casi, ni siquiera los delincuentes. Ahora se usa pistola o revólver, armas de fuego. Es que ustedes no han leído Duelo de Caballeros, que es una novela que en realidad no es una novela, sino es un hecho real que Ciro Alegría lo escribe como si fuera una novela. Ciro Alegría estuvo en la cárcel por participar en la Revolución de Trujillo, era prista, y ahí conoció a Carita, delincuente que había matado al delincuente más ranqueado de Lima, Tirifilo. Y ahí lo contaba en la cárcel y él estaba ahí y él lo escribe con el nombre de Duelo de Caballeros, que es la pelea entre Carita y Tirifilo. ¿Mm? Entonces, el achorado no es un delincuente. Al delincuente se le dice choro. Al ladrón se le dice choro. Achorado significa que imita algunos comportamientos, especialmente agresivos, del delincuente, pero no es delincuente, ¿no? Si han visto a los chicheros cómo bailan, ¿no? Que no es igual la chicha que la tecnocumbia. Ahí les he dado 3 separatas. Y vienen varias preguntas de eso. Y está en el video. O sea, los cholos imitan la forma de bailar de los delincuentes. Baile achorados. ¿Mm? Más adelante, acá no le he puesto, aparece el perreo. Pero ese no, es otro tema. O sea, el achorado es aquel que no es delincuente, pero que parece delincuente. Se comporta como si fuera delincuente. En realidad es un mecanismo de defensa. Para que no te agredan, tú agredes verbalmente. Te pones machito. Acá aparece la música chicha. Sobre eso hay bastantes cosas que se ha escrito. En los años 60, en 1959 triunfa la Revolución Cubana, entonces la música cubana, la Sonora Matancera, esa música deja de venir a América y aparece la música colombiana, la cumbia, que su origen es negro, de los esclavos del siglo XIX, según lo que yo he investigado. En 1960, 62, 63, ¿no? Hay un músico colombiano que se llamaba Hugo Blanco y tocaba arpa, y con esa arpa componía cumbias. Y se llamaba los discos que producía Hugo Blanco y su arpa viajera. Ahí está también en el video, ¿no? Orquestas de Freddy Roland, que tocaba en los canales de televisión y otras. Entonces, la cumbia se va reemplazando a la música de la Sonora Matancera. Hasta que
Y ustedes saben, muchos de ustedes deben ser hijos de provinciano o han nacido en provincias. En todo el pueblo hay una fiesta, que es la fiesta del pueblo. La fiesta del patrón, del santo del pueblo. Y las fiestas son animadas por banda de músicos. Esas bandas de músicos tocan, animan toda la fiesta. Los mayordomos son los que ponen a la banda, o la corrida de toros, etcétera, y hacen retretas. Una retreta es cuando esas bandas se ponen en una calle, en una plaza, y tocan para que la gente escuche y algunos bailan. Entonces, ahí dice en el video, probablemente ocurrió en Huancayo, ¿no? Una banda, hay dos tesis. Uno, que la banda se llamaba Los Demonios del Mantaro, y otros que dicen que la banda se llamaba Los Demonios del Corocochay. Entonces tocaron un huayno, un arreglo musical en ritmo de cumbia. O sea, no es la cumbia, pero tampoco es el huayno. ¿Mm? Y a esa música los periodistas lo llamaron chicha. No es huayno, no se baila como huayno, pero tampoco es cumbia. Y el serrano que trabaja en el campo no tiene la flexibilidad en su cuerpo para bailar la música tropical. Entonces, es una moda que comienza a difundirse y aparecen muchas bandas. Ahí hay una entrevista que le hacen a una chica que trabaja en la televisión y habla de que hay chicha costeña, chicha serrana, chicha selvática. Ahí les he dado 3 separatas y ahí dice que tiene 3 etapas la música chicha, ¿no? La primera, ¿no? Surgen muchas bandas, muchos conjuntos, y el más importante es los chapis, con Chapulín el Dulce, que se fueron a Europa, se fueron a París, triunfaron, etc. Donde hay peruanos, ahí van y ahí tienen un show asegurado. Estamos hablando pues hasta casi fines de los 60. La letra es la añoranza. O sea, mi pueblo es bonito, pero yo estoy sufriendo en la ciudad. Es casi un huayno. Después aparece Chacalón, es la segunda etapa. O sea, es el hijo de serrano o de provinciano en Lima. Y tiene otro sonido. Ahí hay una entrevista que le hacen a un antropólogo y ahí trata de explicar por qué Chacalón se convierte en un ídolo. Ese es el achorao. Y el tercer momento viene de la selva. Y aparecen las mujeres. Primero las mujeres salen como el decorado, que bailan atrás. Ahora son las que salen al frente. Y una señora llamada Rosa Guerra, que cambia el nombre en inglés, y es la que va a difundir otro estilo, selvático, más alegre. Rosa Guerra es Rosy Ward. Y a eso se le va a llamar tecnocumbia. Observen cómo se ha ido la música modernizando. Bueno, yo he visto en Chile, en un congreso, ¿no? Me han dicho que en Argentina también, donde los chilenos, los argentinos bailan la tecnocumbia. Acá todavía existe prejuicios de que la tecnocumbia es música de serranos. Se me venció el tiempo, acá aparecen las nuevas iglesias, los israelitas, ¿no? Esta es gamarra, trabajo, y esta es la educación. La educación como mecanismo de ascenso social. Bien.
Hasta ahí. Ya no hay tiempo de explicar esto. Ustedes tienen todo este documento y todas las separatas que les he mandado sobre el tema. Bien, nos quedamos ahí. Espero que... Sospecho que no todos tienen las mismas intenciones, lo he dicho todo el curso, ¿no? Yo tengo 3 tipos de alumnos. El que quiere solo pasar, que es la mayoría. El que quiere pasar y aprender, que es la minoría. Y el que no quiere pasar ni aprender. Cada uno escoge lo que quiere hacer. A mí no me molesta si tú no quieres aprender. Ahí está la carretilla. Y para las mujeres, ahí está la cocina. Si no quieres aprender, es tu problema. No es mío. Así que no se les ocurra venir a rogarme que me falte un punto. Porque lo que yo formo son profesionales. Si tú no quieres ser profesional, es tu problema. Yo no soy un profesor chicha. Yo formo profesionales. Bien, nos quedamos ahí. Recuerden, entonces, el día lunes, 10:30, entran al Moodle y ahí está el examen.